tema se llama Caminar en la Verdad y nuestro expositor invitado es el padre Alejandro Ortega Trillo. El padre Alejandro es originario de Tijuana, Baja California, estudió medicina en el Tecnológico de Monterrey, ingresó a la Legión de Cristo en 1985, fue ordenado sacerdote el 1 de enero del año 2000, obtuvo la licenciatura en filosofía en Roma, hizo una maestría en espiritualidad y humanidades clásicas en España y estudios de especialización en teología moral y bioética. Ha dedicado muchos años a la atención personal, matrimonial y familiar. Actualmente dirige un centro de desarrollo humano, espiritual y pastoral. Imparte conferencias sobre espiritualidad, antropología filosófica, bioética, noviazgo, vida conyugal, familia y psicopedagogía. También él es autor de este gran libro, Vicios y Virtudes. Ya lleva más de 40,000 libros vendidos y al final de su exposición él va a estar afuera firmando también los libros. Entonces le damos la más cordial bienvenida al padre Alejandro. Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto de verdad estar en este encuentro mariano. Es la primera vez que tengo la oportunidad de participar. Me han hablado maravillas de este tiempo, de estos días que pasan aquí, porque se ve que la Virgen María toca muchos corazones a lo largo de este especie de retiro, conferencias, congreso, pero sobre todo de mucha oración, de mucha escucha interior. El tema que me han asignado a mí no es esta vez el de vicios y virtudes, del cual escribí el libro que algunos conocen. Hoy les voy a hablar de un tema que me parece, la verdad, mucho más interesante porque es más profundo, que es hablar de una virtud de María. Una virtud que todos conocemos, todos hemos escuchado y seguramente todos queremos vivir esa virtud. Pero tal vez necesitamos verla encarnada en María, ver cómo la vivió María, para nosotros entender mejor. ¿Cómo hacen las mamás con sus hijos? Las mamás siempre les hacen gestitos, les dicen a los niños, a sus bebés, cómo decir las cosas, cómo moverse, y ellas simulan o hacen el ejemplo para que el niño la imite. Paréntesis, siempre me he preguntado por qué las mujeres hablan tanto. ¿Y saben cuál es mi respuesta? Porque los niños necesitan aprender a hablar. Imagínense si las mujeres hablaran lo que hablamos los hombres, tendríamos muchos mudos en el planeta. Bueno, pues así como las mamás enseñan a sus hijos a hablar, y les enseñan tantas otras cosas, María, nuestra madre, con su ejemplo, nos enseña esta virtud. ¿Cuál es la virtud de la que estoy hablando? La virtud de la humildad. Y vamos a seguir este esquema muy sencillo. Primero voy a definir qué es la humildad. Después daremos un pasito más y veremos qué es la humildad sustancial, un término, un concepto que puede parecer un poquito teológico, pero van a ver que es muy sencillo. Para dar paso a ver 4 grandes momentos en la vida de María donde ella vivió la humildad bajo un aspecto concreto. Es decir, vamos a ver 4 facetas de la humildad de María en 4 momentos de su vida. Y vamos a terminar haciendo una reflexión sobre nuestra vida, nuestra humildad, la que deberíamos vivir todos nosotros. Empecemos por lo primero, definir qué es la humildad. La palabra humildad viene del latín, como tantas palabras del español, son lenguas romances, ¿verdad? El español, el portugués, el italiano, el francés son lenguas romances, lenguas que vienen del latín. Y si tomamos la palabra humildad, tiene una raíz que es humus, que significa tierra, tierrita. Más concretamente, ¿saben qué tipo de tierra es? Es esa tierra húmeda que hay en las montañas. Cuando vas por un senderito hay una montaña que es como medio lodito, que se pisa suavecito. La han pisado, ¿verdad?
que se siente así suavecito. No es la arena blanca aquí de Cancún, nada que ver. Es lodito, ese es el humus. Pues la humildad quiere ante todo recordarnos que todos nosotros somos de barro, somos tierrita, para empezar por ahí. De ahí viene el concepto de humildad. Sin embargo, ya hablando más de religión, hablando más de espiritualidad, los teólogos han dicho que existe un tipo de humildad que corresponde a la humildad de los santos y en realidad a la humildad de cualquier cristiano que quiera vivir bien esta virtud, que le llaman humildad sustancial. ¿Cuál es la esencia de esta virtud? Humildad sustancial: reconocer quién soy yo delante de Dios. Ante Dios, ¿quién soy yo? O mejor, perdón que lo diga así, ¿qué soy yo? Delante de Dios, ¿qué soy? Soy una criatura de Dios. Y eso para bien y para mal. ¿En qué sentido para bien y para mal? En realidad no hay para mal, pero es para decir, ubícate. Ubícate. Tú no eres Dios. Por tanto, todo aquello que se sale de tu control, todo aquello que no puedes tú arreglar, todo aquello que quisieras tú que fuera de otra manera y no es, y dices, ¿por qué no puedo? Pues porque eres criatura, hijito. ¿No eres Dios? Yo quería que hoy saliera el sol y no salió. Es que no soy Dios. Yo quería que hoy lloviera y no llovió. Es que no soy Dios. Yo no me quería enfermar este fin de semana. Es que no soy Dios. Yo no quería nada. Pónganle lo que quieran. Es que no soy Dios. Soy criatura. Con eso tienen clarísimo el concepto de la humildad sustancial. Es decir, yo no soy Dios. Dios es uno y no soy yo. Eso se llama humildad sustancial. Clarísimo ya, todos tenemos el concepto claro, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, vamos a verla, esta humildad, ¿cómo la vive María? Debo decir que es una tentación frecuente en todos los seres humanos olvidar esta verdad esencial de que somos criaturas. De hecho, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido momentos en los que el hombre ha olvidado que no es Dios. En cierto modo ha querido usurpar el puesto de Dios. ¿Y saben quién empezó con esta tradición? El primer hombre, el pobrecito Adán. Cuando se les aparece la serpiente allá, ¿verdad? En el Génesis 3:15, y se les aparece la serpiente, les dice, es que seréis como dioses. Cuando les enseña la manzana, ¿qué dicen? Oye, pues no está mala la idea. Nos comemos la manzana, nos hacemos como Dios. Oye, qué padre, además sabrosa la manzana, se veía rica, dice el texto de la Biblia, se veía el fruto apetitoso. Pues ahí va la mordida, ¿y qué se encontraron? ¿Se volvieron dioses? No, se dieron cuenta que estaban desnudos. La palabra desnudo en ese contexto significa se dieron cuenta de su verdadera pobreza de ser. Se dieron cuenta de que no eran Dios. Y cuando sale Dios a caminar al jardín para platicar con ellos, como siempre en buen plan, porque a Dios sus criaturas le gustan. Dios crea al hombre, le gusta platicar con él, salir a conversar con él. ¿Y qué se encuentra ese día Dios? Pues no encuentra dónde están los hombres. ¿Y Adán y Eva dónde andan? Y voltea por aquí. ¿Cuál es la primera pregunta que hace Dios después del pecado del hombre? La primerísima palabra de Dios después del pecado del hombre es: ¿dónde estás? Fíjense qué palabra tan significativa. ¿Dónde estás? Un Dios que sale al encuentro de su criatura, una criatura que ya se dio cuenta que no era Dios y que cuando oye los pasos de Dios ahora siente miedo. Fíjense qué cosas.
siente miedo y se esconde de Dios. Pero este hombre, pasan los siglos, poco a poco va pues teniendo mejores conocimientos, sobre todo del mundo natural, logra la ciencia, la famosísima ciencia que es el conocimiento de las causas de los fenómenos naturales, y además logra la técnica, que es el dominio de las leyes naturales al servicio del hombre. Conocimiento, dominio, ciencia, técnica. Y cuando el hombre logra eso, estoy hablando de la edad moderna, siglo XVI en adelante, no crean que la edad moderna fue ayer, sino desde el siglo XVI hasta el siglo XX aproximadamente, esa es la edad moderna. Bueno, pues el hombre se empieza a sentir que ya no necesita de quién. Oye, ya le entendí, fíjate esta flor, en realidad funciona así, funciona así. Oye, yo igual la puedo cultivar, yo ya las puedo hacer así blanquitas, bonitas y grandecitas. Ya no necesito a Dios. Esa fue la gran tentación del hombre moderno, del siglo XVI al XIX-XX. Hubo un científico francés que llegó a decir esta barbaridad, lo digo ahora. El científico se llamaba Laplace, se apellidaba Laplace. Él fue de esos primeros científicos que hicieron una ecuación sobre el universo. De los primeros que quisieron hacer como una descripción matemática de todo el universo. Y estaba él explicando su teoría en un congreso de científicos muy importante de la época, y les va platicando, pues miren, esto funciona así, funciona así, tal. Pues no le va levantando la mano uno de los que estaban ahí, otro científico como él, le levanta la mano y le pregunta, oye Laplace, ¿y dónde entra Dios en tu ecuación? Respuesta de Laplace: no tuve necesidad de esa variable. ¿Qué les parece? ¿Eso cómo se llama? Soberbia, arrogancia intelectual, llámenle como quieran, pero bueno, es lo contrario de la humildad. Pero estamos hablando de María, ¿verdad? Vamos a volver a ella. Porque entre todos los hombres, entre todos los seres humanos, ha habido una sola criatura que ha sido la encarnación perfecta de todas las virtudes, que siendo humanas, en ellas se vuelven cristianas. Y de estas virtudes, una, obviamente, la humildad. Les decía que hay 4 momentos en la vida de María donde esta humildad se expresa con una faceta diferente. Primer momento, la anunciación, cuando se le aparece el ángel a María. Todos conocemos ese momento. Lo celebramos el 25 de marzo, o sea, 9 meses antes del 25 de diciembre, por si alguien nunca había hecho la relación, ¿verdad? Porque fíjate que el embarazo dura 9 meses. Sí, saben ahora por qué se celebra el 25 de marzo, ¿verdad? Oye, ¿por qué no lo pusieron el 15 de abril, que me gustaba más el día? No, es que son 9 meses. ¿Qué faceta de la humildad veo yo en ese momento de la anunciación? La humildad hecha obediencia. Obediencia. Fíjense la palabra obediencia de dónde viene, para que entendamos también qué significa humildad. Obaudire, de latín, significa escuchar desde abajo. Cuando tú obedeces es porque estás escuchando desde abajo, adivina a quién, a alguien que te está hablando desde arriba, es decir, alguien que es más alto que tú. El griego es hipakuein. Hipakuein es lo mismo que obaudire. Hipo significa abajo, akuein significa escuchar, de viene la palabra acústico. ¿Le suena? No es el disco de Manuel, ¿eh? Acústico significa sonido, lo acústico. Hipakuein significa escuchar desde abajo. Pues María, el día de la Anunciación, escuchó desde abajo un mensaje que le venía de arriba. El ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, se lo estaba revelando, que iba a ser la madre de Dios, que iba a ser la madre del Mesías, y además sin concurso de varón. Es decir, no es que se iban a poner ahí en fila a ver que yo quiero participar, no. Sin concurso de varón significa
que era el Espíritu Santo el que la iba a cubrir con su sombra, fíjense la palabra, cubrir con su sombra, para que lo engendrado en ti sea obra de Él. Este cubrir con la sombra es parte de la humildad hecha obediencia. Me voy a ir al Antiguo Testamento. Vamos a recordar al pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Éxodo, cuando sale de Egipto, esclavitud de Egipto, llega Moisés con todos esos grandes prodigios que Dios hace a través de él, libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, los hace atravesar el Mar Rojo, que es otro gran tema para otra plática, y cuando ya va por el desierto este pueblo hacia la tierra prometida, dice la Biblia que Dios lo iba acompañando. ¿De qué forma? ¿Se acuerdan? ¿Cómo acompañaba Dios al pueblo a lo largo del desierto? De dos formas, de día y de noche eran diferentes las formas. De día era una nube que los protegía, que los cubría del sol, que les daba sombrita. Imagínense qué padre. Oye, ¿me mandas la nube, por favor? Porque este sol está que arde. Y de noche, ¿cómo los acompañaba? Como una columna de fuego, una lumbrera celeste, no sabemos cómo era aquello, pero que los iluminaba el camino, les daba, bueno, no había alumbrado eléctrico, bueno, Diosito se encargaba, no había problema. Pero ¿cuál era la condición para que el pueblo estuviera cubierto por esta sombra de día o esta luz de noche? La obediencia. Cuando tú obedeces, te pones debajo de Dios, te colocas debajo de su sombra como hizo María, y es ahí donde Dios te puede bendecir. Fíjate qué interesante. Cuando obedeces a Dios, te pones donde Él te puede bendecir. No obedeces a Dios, te saliste de donde Dios te podía cubrir. María dijo sí al ángel, obedeció desde ese momento y hasta el final, queda claro. Pero en la anunciación vemos muy clara cómo su humildad se hizo escucha de Dios que le hablaba desde lo alto y dijo sí, acepto. ¿Ustedes creen que entendió María? ¿Ustedes Dios que el que le pareció súper bueno, ese nombre del Espíritu Santo ya lo había leído no sé cuántas veces en cuántos libros? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Ah, muy bien, fíjate, lo conozco súper bien. ¿Quién es ese Espíritu Santo? O sea, ¿cómo? Pero dice esas palabras que son para nosotros casi palabras mágicas, en el buen sentido lo digo. He aquí la esclava del Señor. Mira, no entendí ni la mitad de lo que me dijiste. Pero he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí como tú dijiste, porque yo no entendí nada. Yo sí interpreto ese como tú dices. Hágase en mí lo que tú dices, porque yo la verdad no capisco, dicen los italianos. Como que no le entiendo muy bien a lo que me estás diciendo. Pero entendió lo esencial, suficiente para decir vamos para adelante. Ese fue el primer gran momento. Tenemos entonces la humildad hecha obediencia, escucha de Dios desde abajo y aceptación. Y ahí Dios me bendice. Segundo momento, 9 meses después, nace la criatura. Y nace la criatura. ¿Pero qué es lo que nace? Un bebé. Me dijeron que era el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, que iba a reinar, que se iba a sentar sobre el trono de David su padre por los siglos. Y este bebé no hace más que las 4 cosas que sabe hacer un bebé: comer, dormir, llorar, y la otra ya no se las digo. Esas son las 4 cosas que sabe hacer un bebé. Y este las hace a las 4 y a la perfección. ¿Y este es el Hijo de Dios? Martín Descalzo, este escritor español que ya murió, tiene una descripción maravillosa de ese momento en su libro Jesús de Nazaret.
No se lo digo de memoria, pero más o menos va así. Dice, oye, el Hijo de Dios iba a ser la palabra con mayúscula, y esa criatura no sabía hablar. Él iba a ser el camino, yo soy el camino, y no sabía ni caminar. Era el Dios omnisciente, el que todo lo sabía. No sabía ni dónde estaba el pecho de su madre para mamar, perdón, lo decía así en esos términos. Y además era el creador del sol, de todo, y ahí estaba tiritando de frío. Realmente, cuánta fe. Ven ahora la humildad de María hecha fe. Miren, a mí me dijeron que este era el Hijo de Dios, y yo por lo pronto le voy a dar de comer, le voy a cambiar el pañal y le voy a cargar lo que haga falta. Nacimiento de Jesús. Todavía no me traen el agua, significa que todavía me quedan más de 20 minutos. Porque esa es la señal, ustedes no saben, ¿verdad? Cuando yo le pase la botellita de agua, le quedan 20 minutos. Muy bien. Ahí póngale una zancadilla para que se tropiece de la botellita. Tercer momento. Nace la criatura y vienen 30 larguísimos años de una vida que no tiene. Bueno, ¿ese es el Hijo de Dios? Pues si apenas le ayuda a José a hacer sillas, mesas y carpintero como su papá adoptivo. Y este es el Hijo de Dios, una larga vida oculta, donde la humildad de María se vuelve otro aspecto más. Ya vimos la humildad hecha obediencia, y ya vimos la humildad hecha fe. Ahora viene la humildad hecha amor. Amor de todos los días. Amor de ese aburridón, de ese que es todos los días lavar, planchar, lavar los platos, hacer de comer y ver que no pasa absolutamente nada. Nada de nada. Hay unos evangelios que se llaman técnicamente apócrifos, en los cuales Jesús iba haciendo milagritos por todos lados desde niño. Pues en la realidad, según Lucas, Mateo, según los evangelios que hablan de la infancia de Jesús, no hubo ningún milagro, ninguno, del Jesús niño, del Jesús adolescente. Fuera de la vez que se quedó perdido en el templo, que más que milagro les dio un sustazo, que qué bárbaro. O sea, oye, hijito, como que de estas no nos las gastes muy seguido, ¿eh? O sea, mira que tu papá y yo andábamos bastante angustiados en los pies. Imagínate, el Hijo de Dios, el Altísimo, no sé qué. Y oye, ¿dónde está? Uy, ya lo perdimos. Por más que los doctores del templo estaban admiradísimos de la sabiduría de la criatura de 12 años. Pero yo veo aquí otra vez la humildad de María, que sirve constantemente a su hijo, a su marido, a su familia, esa que llamamos la Sagrada Familia de Nazaret. El Papa Pablo VI tiene una homilía bellísima cuando él visitó Tierra Santa y fue a Nazaret, y desde ahí pronunció esa homilía sobre las virtudes de la familia de Nazaret, de la Sagrada Familia de Nazaret. La virtud del silencio, la virtud del trabajo, la virtud de la oración en familia. ¿Ya viene el agua? Ay, Dios mío. Qué bueno que ni lo vi. Hay un autor español, Enrique Rojas, que dice que hay dos tipos de amor. Como que el amor es un motor de dos tiempos, más o menos. Está el amor romántico y está el amor cotidiano. El amor romántico no hace falta mucha explicación, ¿verdad? Besos, abrazos, velitas, florecitas y esas cosas. Amor cotidiano. Arremángate y órale. Como aquella obra de teatro famosa, El violinista en el tejado, ¿se acuerdan? No sé si la vieron o si la han escuchado. Donde al final, una de las últimas escenas, está el hombre que eran judíos, una familia judía,
Y está ese hombre, la verdad, bastante frustrado porque sus 3 hijas judías se habían casado con 3 no judíos. Entonces el hombre estaba ya diciendo que todo me ha salido mal en la vida, todo, ni modo. Y está sentado, todo desanimado, todo desalentado, y ahí está su mujer, atrasito. Y dice, ya nada más me falta una cosa que me salga mal. Y entonces pasa por ahí su mujer y le dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Y la otra, sí, ¿qué quieres? Digo, después de 40 años de casados más o menos, como que esa es la respuesta, ¿no? ¿Qué quieres? Le pregunta, oye, ¿tú me amas? Y la mujer no le contesta. Se empieza a preocupar y dice, ya era lo único que me faltaba. Le volvió a preguntar, oye, te pregunté una cosa, quiero que me la respondas. Así, en buen plan. ¿Me amas? Y la otra se da la vuelta y se va a lavar los platos, a seguirle lo que estaba haciendo. O sea, ¿para eso me querías? O sea, esa era la pregunta que me ibas a hacer. Y el otro le dice, te lo digo en serio, ¿me amas? Y entonces la otra ya agarró viadita y le dice, a ver, llevo 40 años contigo, lavándote la ropa todos los días, dándote de comer todos los días, educando a tus hijas todos los días, siendo tu compañera todos los días, y durante 40 años, y todavía me preguntas si te amo. Qué bella respuesta, ¿verdad? Ese es el amor cotidiano, y ese fue el amor que María vivió durante largos 30 años con su hijo Jesús. Ya llegó el agua. Pero conste que a partir de ahora empiezan los 20 minutos. Ya me habían asustado. No se preocupen, no voy tan mal, en tiempo vamos bien. Viene un cuarto momento. Ya vimos la humildad de María en la anunciación, hecha obediencia. Ya vimos la humildad de María en el nacimiento, humildad hecha fe. Ya vimos la humildad de María en la vida oculta de Jesús, una humildad hecha amor, para amor cotidiano. Nos queda un momento importantísimo, el momento culmen de la humildad de María, que fue, ya lo están intuyendo, ante la cruz de Cristo. En ese momento en el que Jesús está sobre el Gólgota, crucificado, agonizando, y María, dice el Evangelio, dice San Juan, que estaba ahí al lado de Cristo. Esto que les voy a decir no es mío, es de Juan Pablo II. Es una de las reflexiones más bellas y más profundas que he leído sobre ese momento donde María está a los pies de Cristo crucificado. ¿Qué dice el Papa Juan Pablo II? La Redemptoris Mater, encíclica Redemptoris Mater, por si alguien lo quiere ir a leer ahí. Dice, María, que estaba al pie de la cruz, estaba contemplando con sus ojos de madre exactamente lo opuesto de lo que el ángel Gabriel le había anunciado 33 años antes y 9 meses. Este será llamado Hijo del Altísimo. Heredará el trono de David su padre y reinará por los siglos. Y aquí que María ve un hombre crucificado como un malhechor, a punto de morir, todo menos proclamado rey, como se le había dicho al ángel. Es decir, decía allá arriba, Jesús Nazareno, rey de los judíos, pero vaya trono que le pusieron. En otras palabras, dice el Papa, María estaba siendo, humanamente hablando, testigo del mayor desmentido de la historia.
Exactamente lo opuesto de lo que le habían dicho es lo que ella estaba viendo. Y aquí tenemos esa faceta de la humildad de María que me faltaba. La humildad hecha esperanza. Porque en ese momento María cree y espera contra toda esperanza. Ella en el fondo recordaba esas palabras del arcángel Gabriel y decía, no sé cómo, pero ahí está lo que me dijo el ángel. Y esto que estoy viviendo y viendo en este momento, palpando, como nos ha ocurrido a todos, que tenemos momentos de angustia, que tenemos momentos de contrariedad, tenemos a veces momentos donde todo sale al revés de lo que nos habían dicho. Y son momentos en los que sabemos que Dios nos está pidiendo una humildad que se hace esperanza. ¿Por qué humildad? Porque al final del día tenemos que decir, yo no soy Dios. Tú sabrás cómo le haces. A mí me dijeron esto, estoy viendo esto, no sé cómo va a terminar. Un ejemplo del Antiguo Testamento análogo a este es el de Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Que tenía a su hijo Isaac y que después de mucho batallar finalmente lo logra tener a Isaac de su mujer Sara, ¿verdad? Porque tenía otro de la otra, ¿verdad? El famoso Ismael. Bueno, pues cuando ya tiene a su hijo Isaac y se siente bendecido por Dios por tenerlo, Dios le sale con la de que, oye, pues ahora sacrifícamelo. ¿Cómo? O sea, a ver, espérame. Tengo 100 años. He batallado 25 para tenerlo. Y ya que lo tengo, el hijo de las promesas, en él serás bendecido, tendrás muchos hijos, porque él ya no iba a tener más. Entonces, si me dijiste que iba a tener una descendencia del tamaño del número de las estrellas y las arenas del mar, pues que sea a través de este. ¿Cómo que sacrifícamelo? O sea, pues aquí estamos jugando. ¿Y qué hace Abraham? ¿Qué hace? Agarra al niño de la mano, hijito, vámonos, día de campo. Le carga la leña, vamos a ofrecer un sacrificio. El niño tenía 12 años. Y van de camino, va subiendo el monte Moria, donde supuestamente lo tienen que sacrificar. Y el niño lleva la leña, el papá, Abraham, lleva el fuego y el cuchillo. Y a media subida, el niño se voltea y le dice, oye papá, ¿qué pasó, hijo? A ver, aquí está la leña, aquí está el cuchillo, aquí está el fuego. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? A ver, póngase en los zapatos de Abraham. Bueno, en las sandalias. O sea, yo creo que esa pregunta para Abraham le destrozó el corazón. Pero ¿qué dijo Abraham? ¿Cómo respondió Abraham? Dios proveerá. Eso es humildad. Obviamente echa fe y echa esperanza. Dios proveerá. Y en el caso de Abraham, Dios proveyó efectivamente. Cuando ya estaba dispuesto a matar al niño, levanta la mano y se imaginan el ángel, ¿verdad? Bueno, pues no se lo imaginen porque así fue. Le detiene el brazo y dice, espérate, hasta ahí basta. Yo creo que fue el alivio más grande de la historia que ha habido. ¿Se imaginan a Abraham cuando de repente le dice Dios, ya no hace falta? ¡Wow! Yo creo que se tiró al suelo a llorar. Y en eso voltea y ve que un carnero enredado por los cuernos, que le dice, ahí está, ahora sí, agárralo y sacrifícalo en lugar de tu hijo. Pero eso no le sucedió a María. A María no le dijeron siempre no. A María le dijeron, ahí está tu hijo, y hasta la expiración. Hasta que dice, según el evangelio que tomes, dice una cosa diferente, pero bueno, et emisit spiritum, y emitió el espíritu. O sea, exhaló, expiró. Y ahí está María, viendo a su hijo morir, pero con una humildad tan grande que ella espera. ¿Y cómo concluye esa espera? María esperaría la resurrección de Cristo
Si Jesús le había anunciado a sus discípulos que iba a resucitar, muy probablemente María también habría escuchado eso y tendría ella fe en esa resurrección. ¿Cómo sería? No tenía ni idea. Pero ahora, a posteriori, ahora tiempo después, podemos imaginar cómo fue ese momento. El Evangelio no lo narra. El Evangelio narra cómo se aparece Jesús a María Magdalena en el huerto, cómo se aparece Jesús a los apóstoles en el cenáculo, cómo se aparece a varias personas, los discípulos de Maús. A la única que no aparece, que no dice cómo se le aparece, es a María. ¿Ustedes creen que no se le apareció? Yo creo que fue la primerísima la que se le apareció. Ahora imagínense ustedes la escena. María en casa de Juan, porque dice que Juan la llevó a su casa. No me la imagino dormida, me la imagino más bien todavía recogida, llorando, asimilando el momento, tratando de, pues no sé ni de qué pensar, porque no sabía yo creo que ni qué pensar. Y en el albor del domingo, antes de cualquier cosa, siente una mano que la toca en el hombro y reconocía esa mano y se gira y es su hijo resucitado. La esperanza de María no quedó defraudada. Ninguna esperanza queda defraudada cuando es verdaderamente cristiana. Eso es humildad. Hemos visto la humildad de María en 4 momentos, 4 facetas. Ya no repasó los momentos, nada más las facetas. Humildad hecha obediencia, humildad hecha fe, humildad hecha amor cotidiano, añádanle, y humildad hecha esperanza. Ahora hablemos de nuestra humildad. ¿Cómo tendría que ser nuestra humildad? Igualito que esto, tratando de imitar lo más que podamos a María. Ciertamente no le vamos a llegar, pero tenemos una excelente herramienta para que María nos ayude. Cito a un autor francés, Charles Péguy. Charles Péguy es un autor de esos que escriben así con mucha fuerza y con mucha franqueza. Y le escribe una carta a un amigo diciéndole: mira, por 18 meses no fui capaz de rezar el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque traía un rencor contra una cierta personita que él no podía decir: perdónanos nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que no, así yo no lo perdono. Y él decía: yo no iba a rezar el Padre Nuestro así nada más como que hay que rezarlo. Si tenía que decir las palabras, las tenía que decir en serio. Y yo no estaba dispuesto en ese momento a perdonar esa ofensa. Por 18 meses no pude rezar el Padre Nuestro, pero me quedó siempre una oración de salvación, una oración como que recurso final. ¿Y cuál era esa oración? El Ave María, que dice: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esa oración, dice Charles Péguy, es la oración de emergencia para cualquier pecador. Esa la podemos decir todos en cualquier circunstancia, independientemente de cómo estemos, cerca o lejos. Nos sintamos santos o menos santos, nos sintamos medio en el camino o bastante extraviados. No importa, siempre puedes decir: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Y lo digo en serio, lo podemos decir muy en serio: ruega por nosotros pecadores. Que la Santísima Virgen María en este encuentro de verdad toque nuestro corazón, que ella nos conceda, nos alcance la gracia de ver en su vida, en su ejemplo, esta virtud tan hermosa que a Dios tanto le atrae, la humildad. Y muchos autores dicen: no hay santidad sin humildad, o casi le identifican: humildad igual a santidad, porque lo opuesto de la humildad sabemos que es el origen del mal, la soberbia. Pidámosle pues a María mucha humildad para nuestro corazón, humildad hecha fe, humildad hecha obediencia, humildad hecha esperanza y humildad hecha amor. Muchísimas gracias, Dios les bendiga.